Yo soy estudiante de Historia en la Universidad de Antioquia y eso atraviesa todo lo que hago como biblioteca y con mis comunidades. Me sorprende mucho estar aquí, finalmente, porque yo diría que gracias a las redes sociales podemos venir y contarles qué estamos haciendo, pero también venir y aprender de qué están haciendo ustedes, y eso es lo importante. Yo vengo de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina, un proyecto creado por la UNESCO en la década del 50, que hoy se convierte en un modelo de biblioteca en Medellín, en Colombia, y que ha participado en la creación de red de bibliotecas de Bogotá, de la red de bibliotecas de Medellín, a lo largo de 50 años de experiencia. Básicamente el modelo de biblioteca pública que crea la UNESCO en la década del 50 nos permite a nosotros estar en Medellín. Esa fue la decisión. Se hicieron otras en África, en Nueva Delhi, básicamente pensando montarlas como modelos de biblioteca pública en países en subdesarrollo, los países del tercer mundo. Pero en Medellín existe algo que hoy se está construyendo, que es el camino, se llama la red de bibliotecas. Es la necesidad de conectar, implementar, articular la red de bibliotecas municipales, las filiales de la Biblioteca Pública Piloto, que en este caso serían 6, y los nuevos parques biblioteca y algunas que se están sumando como planeación, empresas públicas. Vamos a lo que nos compete. Estoy hablando de la Biblioteca Filial La Loma. Es una dependencia que queda en un sector rural, en una vereda de un corregimiento, y que es la primera filial fundada por la Biblioteca Pública Piloto, pero básicamente con un antecedente generada por la misma comunidad antes de 1958. Nosotros la venimos a asumir como Biblioteca Piloto en el año 62. Esa realidad nos enfrenta a que no todo lo que hacemos no puede estar ajeno a los procesos comunitarios. ¿Por qué? Porque es esa comunidad la que hoy la utiliza, la que hoy la sigue demandando y la que bajo ese origen nos está diciendo hacia dónde hay que seguir. Creo que es posible bajar un poco las luces para... Nos interesa pensar en esta biblioteca ubicada en este territorio. ¿Por qué en este territorio? Porque estamos ubicados en la parte occidental de la ciudad de Medellín, la parte centro-occidental. En ese territorio estamos ubicados en un sector rural comprendido en esta parte que estoy señalando, que esto viene a ser La Loma, separada de lo que es el corregimiento de San Cristóbal, y es el límite entre lo que viene a ser San Cristóbal y lo que es el resto de la ciudad de Medellín. O sea, un sector muy rural desarrollado en ese territorio, pero es un territorio que es importante con relación a lo que viene pasando ahí. Quiero que pensemos siempre que el territorio en este caso es lo que nos hace ser, pero no solamente por la geografía y las condiciones que tenemos, sino por lo que nos representa a nosotros, en términos de las identidades que se construyen, en términos de los hábitos y las movilidades que tienen los usuarios. ¿Por qué esta foto? Sencillamente porque vimos la necesidad de tener que salir a preocuparnos por dónde estábamos. Hasta el año 2006 no nos encontrábamos en los mapas, ni siquiera de los oficiales. Y eso es delicado, delicado en el contexto que vamos a hablar, delicado en una biblioteca pública con estas características de movilidad, donde no hay calles, donde no hay andenes en muchos casos, y donde hay muchas trochas, y donde hay un promedio de 15.000 habitantes para atender en 190 metros cuadrados, de los cuales atendemos en el año 64.000, solamente 2 personas. Me refiero a esto. ¿Qué implica prestar servicios bibliotecarios posconflicto? O sea, no tenemos las mejores realidades del mundo. Finalmente, la realidad nos muestra desde Sartre que las cosas son lo que son. Y vamos a apostar a que cuando llegamos en el 2003, cuando se nos entrega la biblioteca, nos ponen una meta, y es ábrela, normalice servicios, sanee procesos, y nos encontrábamos
Uno, un estigma de violencia en el sector, originado por la violencia ocurrida en la Comuna 13 y lo que se llama Operación Orión, que es tal vez lo que ustedes creo que han visto en medios. Y en la ciudad existe, tanto es que cuando le digo a mi madre, me voy a trabajar a la Loma, la pregunta, en vez de alegrarse, la advertencia o la recomendación que me hace es, ¿cómo va a hacer usted eso si es un sector sumamente peligroso de la ciudad? Y uno dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Una opinión generalizada que afirma que todo está mejor que antes. Sumamente peligroso eso de estar mejor que antes, porque la pregunta es, ¿qué significa estar mejor ahora? Y una tensa calma acompañada del silencio y el miedo a no hablar, o sea, una no apropiación de los espacios. Es sumamente duro preguntarle a un usuario, ¿usted qué opina de un servicio? Y que asuma una posición defensiva y te cuestione en términos de ¿usted por qué me está preguntando a mí? O sea, ¿cuál es el miedo que yo tengo que sentir para que usted me esté preguntando a mí? Cuando en mi casa ni siquiera me preguntan o me tienen en cuenta. Esto ocurrió. Esto es público en la ciudad. Esto ha mejorado con muchas consecuencias o no. Pero esta realidad del territorio es la que nos afecta. Es una realidad donde este sector, donde tenemos una biblioteca pública, se enfrenta a conflictos de este tipo. ¿Qué costo tiene la violencia social en un territorio? ¿Qué implica prestar servicios bibliotecarios en un sector en conflicto? ¿Qué implica frente a los usuarios y frente a la necesidad de hacer mejor las cosas? O sea, aquí uno no puede limitarse solamente a prestar libros. O sea, no puede solamente ser un cancerbero. No podemos seguir cuidando solamente. Necesitamos asumir acciones que permitan prestar los servicios bibliotecarios, apostarle a la necesidad que tenemos de que esas comunidades sean hoy beneficiadas de la razón de ser que nos hacen estar ahí. O sea, no estamos prestando servicios porque sí, ni porque son directrices. Necesitamos entender que la razón de ser de lo que hacemos, de lo que somos, son ellos. Independientemente de la estructura, de las instituciones y de todo, son ellos. Y eso es un compromiso que hay que asumir. Básicamente, ¿a qué le apostamos en este proceso? Que en el 2003 esa era la realidad. Unos dirán, ha mejorado, ha empeorado. Hoy tenemos grandes realidades y tensas calmas otra vez frente a esa realidad, pero tenemos una cosa, la biblioteca sigue funcionando. Después de 50 años y 2 intentos de cierre, sigue funcionando. Y hemos entendido que es de todos y para todos. O sea, no se excluye a nadie. Porque a veces caemos en la idea de que es que la biblioteca tiene que tener esa premisa donde trabajamos para la gente. No, trabajamos con la gente y es lo importante, o sea, la realidad que tenemos con los usuarios. No podemos seguir prestando servicios y desentendernos de lo que pasa después de que salimos. ¿Por qué no hemos tomado posiciones frente al conflicto? Porque no podemos meter a nuestros usuarios en medio de esas realidades que ven. O sea, no todo es malo, y esa es una afirmación que yo hoy puedo sustentar y que defiendo, porque eso que ven como Comuna 13, eso que ven como Operación Orión, hace parte de ese territorio. Y un territorio que en su momento nos llevó a entender que esta parte de la ciudad, comparado con el Brasil, es uno de los asentamientos urbanos más grandes de América Latina. Y ese conflicto que inició en este territorio, en esta parte baja, inició en este puntico arriba, en lo que se llama el sector de Bellavista, bajando hacia la Loma, y se reflejó hacia abajo. ¿Sí? Básicamente una lucha por grupos de extrema derecha, paramilitarismo, y grupos de izquierda que intentaban subir y otros bajar. Y en medio del conflicto se dio eso. Finalmente, creo que aquí en Chile y en cualquier parte del mundo, todo el mundo quiere y necesita estar en paz.
por lo menos con condiciones dignas para afrontar las realidades. Vamos a hilar un poco en esto, y es cómo hacemos con esa carga de estudiar historia, prestar un servicio bibliotecario y estar en medio de un conflicto. Y volvemos a lo mismo, a las preguntas que a uno lo rondan. Creo que cada uno se la va a pasar buscando respuestas toda la vida. Lo importante es que encuentre o que construye. Me refiero a la biblioteca como lugar de encuentro y la memoria como alternativa. Creo profundamente en que entre nosotros, como seres humanos, yo diría que como jóvenes en este caso, como lo planteamos con los muchachos, hay una diferencia muy grande entre nosotros y los más grandes, los mayores. Básicamente pensando en términos de que cada que uno de los mayores falta, cada que uno de los mayores se aleja, se muere, fallece, se lleva con él una cantidad de información, de historias, de identidad, que hace no largo el camino entre ellos y nosotros, porque pueden estar a 5, a 3, a 10 centímetros. El problema es el abismo que hay de ahí para abajo, o sea, lo que se va perdiendo con relación a la cultura. Y la memoria se convierte en la excusa perfecta para lo que queremos hacer. Aquí volvemos a la pregunta de la idea: ¿para qué queremos las bibliotecas? ¿Qué usos les vamos a dar? Y la necesidad de pensar en cuál es la legitimidad de la historia. La legitimidad que se preguntaba en la Segunda Guerra Mundial un historiador vinculado a la resistencia alemana, fusilado, y que se preguntaba sobre esto. Yo creo que es para esto, y es una manera de un uso de los que se le puede dar. Finalmente hay muchos. Esta es la gente. Cuando uno hace el rastreo en internet de dónde están las personas, se hace la pregunta y encuentra algo. El 98% de la información que existe en internet hace más de 2 años nos decía que había Comuna 13, Operación Orión, y ese 2% mal contado hablaba de la gente, pero no de la gente viva, no de la gente que habita un territorio, no de la gente que es invisible gracias a esa condición de territorio que lo hace frontera y por la cual nadie es doliente. Y nos encontramos eso, ¿dónde está la gente? Y la excusa fue esa. Empezamos con algo que es importante, y es talleres de historia, tradición y fuentes orales. ¿Qué nos interesaba? Pensar en que podíamos, con nuestros usuarios, con nuestros alfabetizadores, acercarnos a lo local. ¿Por qué? Porque cuando uno se encuentra la resistencia, ¿usted por qué me pregunta a mí? Cuando uno se encuentra que existe esa tensa calma, cuando usted se encuentra que ve los actores del conflicto armados por las calles y no hay presencia del Estado, cuando usted se enfrenta a que la gente no va a la biblioteca porque hay miedo a desplazarse, porque no hay calles, porque no hay por dónde andar, porque hay miedo, usted tiene que asumir una posición distinta desde la localidad. Así el Estado le diga todo está bien, no estamos haciendo presencia, pero las realidades que usted ve cotidianamente, las realidades de sus usuarios, las realidades de esos 800 niños que cada 15 días van a mi biblioteca por esas condiciones de territorio donde no hay calles, esas realidades que muchas veces los han hecho correr en medio del conflicto para llegar a una hora del cuento a la biblioteca, es a lo que hay que apostar. Empezamos con una idea de genealogías. ¿Por qué las genealogías son importantes? No porque uno tenga claro que es de mejor o peor familia, ¿sí? Finalmente uno podría decir que tiene 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos y unas 360.000 personas de ahí para arriba que tienen que ser algo con uno. Uno verá si se quiere blanquear o ser de mejor familia. Pero lo importante de las genealogías era la excusa para acercarnos a la realidad de cada uno, para que los muchachos comenzaran como jóvenes, como usuarios, a entender que hacen parte de una historia, que la historia puede ser buena, puede ser mala, puede ser feliz, puede ser de los colores que quiera, pero esa historia es importante porque nos está contando la realidad que tenemos. Y muchos se enfrentaron al problema de que los abuelos los decían en términos groseros: no joda, no moleste, no le importa.
Y el que preguntaba le daban su garrotazo porque usted no tiene que preguntar lo que no se le ha perdido. Eso suele pasar, sobre todo cuando uno se mete en temas tan delicados como la paternidad o la maternidad, en ese caso. La intención de nosotros no era demostrar si alguien sí tenía los papeles que lo acreditaban genéticamente para estar en la familia o no, sino tratar de que los muchachos se acercaran a una historia, como cuando uno lee una novela, o cuando uno ve una historia novelesca en la televisión donde tiene a alguien de sus afectos y a alguien que odia. Y es tratar de entender que mucha de esa gente no tenía nada que ver con ellos, pero a pesar de que esa gente no tenía nada que ver con ellos, le empezaban a mostrar que tenía una identidad, que no lo brotó la tierra, que tiene un sitio en el cual y por el cual ser. Y eso para mí es importante. ¿Por qué? Porque me permitió sentarme a conversar, sentarme a construir durante 2 años una relación con usuarios que nos permitían decir cosas más allá del mismo miedo. Y eso es lo que hicimos. ¿Qué veníamos haciendo? Rescate de la memoria. La memoria es la excusa. La memoria es la excusa en una biblioteca porque se convierte en la posibilidad de que nosotros nos acerquemos a la gente. ¿Qué es lo que pasa hace 2 años? Que nos encontramos con un proyecto que vino a aportarnos, que fue la utilización de blogs y videoblogs, o sea, los medios ciudadanos, a través de alguien que ustedes ya conocieron, que es David Sasaki, con el proyecto de Rising Voices, y Álvaro Ramírez Ospina, profesor asociado a la Universidad de Bergen en Noruega, quienes empezaron a construir desde Hiperbarrio la posibilidad de que nosotros aprendiéramos un poquito de esto y que al final hoy podamos hablar de contenidos locales útiles, que es lo que ustedes también tienen. O sea, yo diría que en toda América Latina existe, o en el mundo. ¿Por qué esto de los medios ciudadanos nos empezó a aportar? Y era porque nosotros ya veníamos en un proceso donde estábamos generando identidad, donde habían ciertos lazos que tratábamos de establecer con usuarios y que estábamos haciéndonos preguntas sobre qué pasaba ahí. ¿Por qué razón preguntas? Porque no lográbamos o tampoco podíamos afirmar claramente qué fue lo que se rompió con la violencia. Y esa violencia que representaba en el servicio bibliotecario. Iniciamos con genealogías. No pude traerlas de la loma porque llegaron a un acuerdo de que sus familias son sus familias y me tocó echar mano de la mía. Y empezamos a esto, a hablar de las genealogías como la posibilidad de hacer cosas, de entender que, por ejemplo, a mi abuelo lo desaparecen cuando mi papá muere, cuando mi padre tenía 9 años y le prohibieron hablar de él. Finalmente, sin meternos en la relación que haya tenido con mi abuela o con quien haya sido en la familia, encontramos que en el tiempo, 20 años después de tanto insistir, alguien me entregó esta foto y me decía: no moleste más, ese es su abuelo. Porque finalmente uno empezó a estudiar historia cuando le preguntaba a mi abuela quién es mi abuelo paterno. Porque cuando uno está de 9 años empieza a identificar de dónde es, a hacer como la lista de cuáles son los primos, con quién juego, con quién no juego. Y esa realidad me llevaba a preguntar: ¿quién es mi abuelo? La respuesta era algo sumamente grosero en su momento, pero que yo respeto y valoro mucho, y es: a mí no me hable de ese negro. Y ahí para arriba le mentó la otra. Pero me llamaba la atención porque a partir de esa situación, un poco violenta para un niño de 9 años, a mí me llamó la idea de empezar a indagar sobre quién carajos es el abuelo, dónde está el abuelo. Hace 8 años lo encontré, ya muerto, pero lo encontramos. Y entendimos que en ese camino de 9 años, por ejemplo, esta la desaparecieron a un siglo de la familia. Hoy no se puede hablar de ella, más el único que puede hablar no va a contar nada. Y es difícil, o sea, cuando uno intenta acercarse a la historia de la familia como excusa para la memoria, uno no va a juzgar a la abuela o al abuelo o a su familia por sus afectos, porque mi abuela tenía un dicho de que para lo que es, para o no lo comemos. Y en ese dicho
medio vulgar, medio muy real, hay que entender algo, y es la idea de que los hijos de mis hijas, mis nietos serán, más los hijos de mis hijos, el diablo los sabrá. O sea, yo con mis dos hijos los quiero mucho, pero reconozco históricamente que la paternidad es un acto de fe. La otra, la maternidad no se va a poner en duda en ninguna parte del mundo, ni bajo ninguna religión. Entonces, esa fue la resistencia inicial que nos encontramos. El hecho de que cuando usted empieza a preguntar por su pasado, se mete con los afectos de mucha gente y es difícil. Pero lo más importante es que estos usuarios empezaron a preguntarse y empezaron a entender muchas de las cosas que hacían posible ese territorio. Empezaron a entender por qué era maluco vivir en la loma. Y no solamente por la experiencia de 10, 15 años que tienen, sino empezaron a entenderlo desde sus abuelos, desde la posibilidad de acercarse a los más viejos. Y eso tiene para nosotros un valor que hoy no logramos entender. Apostamos a esto, a las preguntas. Básicamente hay una idea y parece que cuando uno es grande, cuando uno crece, parece que ya todas se las sabe, ¿sí? Partimos del principio de que propiciar preguntas en los más jóvenes, tratando de que busquen sus propias respuestas y que se hagan una idea de lo que es el mundo, es lo importante. Porque finalmente yo como adulto ya tomé mis decisiones. Tengo 2 hijos que amo profundamente, tengo una familia, tengo una mujer, tengo mi trabajo, tengo mi estudio, tengo mis cosas. Y voy definiendo muchas cosas críticas. Creo que cada uno lo va haciendo a lo largo de la vida. A veces llega uno a la edad más allá y dice, todavía hay cosas que nunca definió. Pero estos pelados, como usuarios, no solamente los jóvenes, tienen que tomar decisiones críticas frente a la vida. Y esas decisiones críticas frente a la vida son importantes. Básicamente, ¿por qué? Porque eso de decidir cómo se va a asumir la sexualidad, si va a tomar o no las drogas, si va a tomar o no las armas, y cuál va a ser el futuro, si voy a estudiar, si voy a trabajar, si hay otras alternativas, es sumamente difícil. En cualquier parte del mundo, creo que en Chile también funciona así. Y es, como ser humano hay que tomar decisiones, hay que construir el mundo. Pero ese mundo que hay que construir tiene una diferencia dependiendo de la manera como nos educamos. Me refiero a lo siguiente: no es lo mismo que te levanten a punto de garrote, o sea, que uno se críe como ser humano desde su infancia hasta su adolescencia y adultez y todo el tiempo le estén dando palo y garrote, a la idea de que si te levantan con cariño, así como el garrote genera profundas cicatrices y la violencia también, hay la idea de que el cariño también genera profundos lazos y relaciones entre las personas. Y a eso es lo que le apostamos. Pero a través de un camino, y es una idea de preguntas. Son más importantes las preguntas y los caminos que emprendemos para resolverlas, o sea, las experiencias que asumimos y vivimos en el camino de resolver las preguntas y los problemas, que las mismas respuestas a veces. Creo que el ejemplo más mundano es ese de cuando uno se enamora. Cuando uno se enamora, lo importante es si lo quieren o no lo quieren. Creo que no. Pero si lo quieren, le va mejor y se siente mejor ser humano. Pero lo importante es cómo toma conciencia de aquel momento en que le empezó a llamar la atención el otro o no le es indiferente al otro. Y empieza a construir ese sentimiento en el tiempo. Al final, si lo quieren o no lo quieren, ya depende de cada quien y de muchas circunstancias ajenas a las teorías, pero a eso me refiero con las preguntas. Ellos van a tener que resolverlas. Nosotros no vamos a tomar las decisiones por los usuarios. Es darles herramientas como biblioteca, es darles herramientas como servidores públicos para que tomen las decisiones críticas frente a la vida. Y esas decisiones críticas frente a la vida son importantes en este territorio, porque este territorio nos está marcando. Ahí viven, ahí nacen, ahí han muerto, y hay profundas cicatrices que todavía existen, y a eso fue lo que le apostamos, a convertirnos en la biblioteca de las preguntas, apostar a que todo lo que hacemos es con preguntas, desde los más jóvenes que alfabetizan y participan de estos procesos, hasta los 800 niños que cada 15 días van cogidos de 15 en 15 por esos territorios donde
donde no hay calles, donde hay que apostarle a esto de llegar a la biblioteca, desde cualquiera de estos sectores, y donde un niño llega después de 40, 30 minutos andando a pie, cansado del sofoco, del calor, y lo más importante es hacer que una hora del cuento se convierta en la posibilidad de que un niño, en medio de este caos que existe y que, el cual no podemos negar, pueda soñar y creer que los duendes y las hadas están con él, independientemente de las decisiones que va a tomar después en la vida, cuando las va a tener que tomar. Hoy esos niños que hicieron parte de este proceso de violencia, que hoy tienen 12, 13 años, están en el punto donde nosotros decimos qué va a pasar, y nos preocupamos un poco, y justamente por el hecho de que si deciden tomarlas por el lado violento, va a ser difícil otra vez. O sea, no podemos negar que el mundo es real, no podemos pretender volver al paraíso como lo afirmaba Estanislao Zuleta. O sea, reconozcamos que no estamos en el paraíso y que como no somos ángeles caídos del cielo no podemos regresar tan fácilmente. El cuento del camino va a ser otro. Y es entender qué vamos a hacer con esto. La gente viva no aparecía. En los mapas no aparecíamos. Y la pregunta es ¿por qué nos pasó lo que nos pasó? Generar preguntas es la oportunidad de acercarnos a un territorio, de tratar de que ellos, con su conocimiento, con su inobjetividad en este caso, puedan decirnos si esa es la respuesta. Esta es la gente viva, la gente, ese 98% que no aparecía en el territorio, ese 98% que nos llevó a preguntarnos qué íbamos a hacer, ese 98% que hemos descubierto en el tiempo. Por ejemplo, la historia de, creo que algunos la conocen, de Manuel Salvador Pizarro Sierra, Suso, más famoso en el mundo que cualquiera, pero gracias a estos medios ciudadanos todo el mundo traduce los videos que hemos hecho sobre él, lo que se ha publicado, pero gracias a esta historia, gracias a que sus padres donan el terreno para la construcción de la parroquia San Vicente Ferrer, hoy en esa parroquia funcionan la institución educativa Loma Hermosa, la misma parroquia y la biblioteca pública Piloto de la Loma. Nos hacíamos la pregunta, ¿qué representa para todo este territorio, para esta gente que ha vivido esta realidad, esa historia? Y era que no podíamos dedicarnos solamente a escribirla, teníamos que asumir posiciones de responsabilidad y de entender que es que uno no puede pasar derecho por encima de lo que pasa, sino que había que asumir algo, y empezamos a construir su casa. Ese grupo de muchachos que venían rescatando esa memoria histórica asumieron una posición de construir un sitio donde vivir, gracias a que la indiferencia de 30 años de los líderes locales y de las realidades sociales que se tenían llevaron a que se estuviera a punto de caérsele encima. Y eso es delicado, porque detrás de esa historia empezamos a encontrar otras historias que nos llevan a entender, bueno, ¿qué está pasando? ¿Dónde está la gente? Y eso pasa aquí en cualquier parte. O sea, tenemos una realidad en América Latina, tenemos una lucha grande por llegar a las gentes, pero por mejorar la calidad de vida. Y esa gente hay que identificarla. Uno no puede trabajar en un territorio sin entender cuál es el territorio y hacerlo solamente como la vida que ayer. O sea, ya no es posible estar sencillamente en una sola dirección. Hay que empezar a dialogar, a ver cuáles son las realidades que tenemos. Hace 2 años se suman los medios ciudadanos a esto. Básicamente, ¿qué hace? Que potencializa el rescate de la memoria histórica y cultural. ¿Por qué la memoria histórica y cultural? Porque esa es la posibilidad de resolver muchas preguntas, porque es la posibilidad de entender cuáles son los lazos que se rompen, porque es la posibilidad de apostarle a que los usuarios puedan identificar las soluciones. ¿Qué es lo que hacen los medios ciudadanos? ¿Qué es lo que hace la posibilidad de que la gente pueda publicarlo en internet e interactuar con otros usuarios en el resto del mundo? Es potencializar, es llevar más allá lo local como una expresión muy valiosa, porque es que uno existe primero en uno mismo y existe después en su familia y en un territorio, y ese territorio con sus pros y sus contras hay que identificarlo.
¿Qué tienen estos muchachos? Que publican colectivamente y que lo hacen de manera individual. Ese poder publicar los ha llevado ¿a qué? A que lo hagan bien y a que lo hagan mal. Pero lo importante es que hoy están escribiendo, y están escribiendo sobre un territorio del cual poco había, o de lo poco que había, simplemente ese poco ya se hace más visible, y es entender eso. Esto hace parte de como convergentes en términos de algo que venía pasando en el proyecto en Santo Domingo. Fueron dos experiencias que desarrollamos, una en el Parque Biblioteca Santo Domingo, en la comuna nororiental de la ciudad de Medellín, y otra en la parte centro-occidental, en La Loma. El proyecto Santo Domingo tuvo un desarrollo y en este momento está quieto, no prosperó mucho, y nos enseñó qué hacer y qué no hacer en estos procesos de generación de contenidos locales, en estos procesos de rescate de la memoria. Y el otro es el que tenemos en La Loma, es la posibilidad de que un grupo de muchachos hoy estén enfrentándonos a lo que podemos hacer. ¿Para qué queremos esto? O sea, hoy que tenemos, vamos a seguir prestando servicios bibliotecarios. ¿Cómo los conocemos? Con las realidades que los conocemos, a través de las tecnologías, a través de la internet, a través de la generación de nuevas herramientas. Pero en este caso, hoy las preguntas son para nosotros como bibliotecas, como funcionarios frente a las comunidades y la responsabilidad que tenemos. ¿Para qué queremos las tecnologías en las bibliotecas y qué usos les vamos a dar? Eso es fundamental, porque no es suficiente con que lleguen computadores. Sí, estamos en una etapa de masificación en América Latina de muchas redes, muchos computadores, muchos equipos, pero ¿para qué? ¿Sí? No es solamente dar un turno y decirle usted tiene derecho a media hora, a 45 minutos, es ir a decir cómo hacemos para que usted haga buen uso de esas tecnologías y que le aporten a usted. Es pensar un poco en cuál es la apropiación que los usuarios se hacen de esto. Es pensar en qué es la cibercultura, o sea, una realidad que surge a partir de esta masificación de las redes, de desarrollo de tecnologías, de comunicación. La posibilidad de decir, listo, la realidad como la conocemos se empieza a trasladar al mundo de lo virtual. Se empieza a trasladar en términos de qué, de lo que nos está ocurriendo. O sea, las relaciones sociales, las relaciones afectivas, los negocios, las comunicaciones, los juegos, las perversiones y una cantidad de cosas que como sociedad tenemos, se trasladan allá, con todos los riesgos que eso implica, y eso hay que construirlo, pero hay que construirlo conscientemente. ¿Cuál es el éxito de esto? Hoy en día lo llaman comunidad de práctica. La comunidad de práctica es lo que tenemos con estos muchachos usuarios de una biblioteca que hoy generan contenidos dirigidos ¿a qué? A la memoria. ¿Para qué? Para dar solución a muchos de los problemas locales que tienen. Pero es que las comunidades de práctica existen desde que existe el ser humano, desde que hicieron las primeras alianzas, desde que entre 2 o 3 se definieron quién iba a ir a cazar y quién traía el agua. O sea, todas esas cosas existen en la práctica, en la realidad que tenemos. Lo que pasa es que ya tiene un nuevo tag, un nuevo nombre y suena más sofisticado, pero ya las tenemos. O sea, las tenemos en las bibliotecas que estamos trabajando, las tenemos en nuestros barrios, en nuestras localidades, en nuestras familias, y esas son comunidades que funcionan. Lo que pasa es que esas comunidades hay que redefinirlas al interior de las bibliotecas. ¿Cuál es, yo diría que la pregunta que queda en el aire frente a esta biblioteca? Y es que esta comunidad de práctica hoy nos está llevando a estar aquí con ustedes, a aprender mucho de ustedes, porque llevan un proceso muy grande, y sobre todo a transformar una institución como la Biblioteca Pública Piloto hacia procesos más participativos. Porque aquí hay dos caminos. Uno consiste en, usted monta las ciudades digitales, usted monta proyectos de ciudad, proyectos de país, monta las plataformas y espera que la gente venga y participe. Y hay el otro donde usted trabaja con las comunidades, monta los proyectos locales, establece las posibilidades que le dan ese otro lado de la institucionalidad y lleva a que desde las mismas comunidades ellas sean las que decidan qué van a hacer con esas tecnologías, porque son ellas las que les van a dar los usos finales. Y es eso,
Entonces hay caminos, hay muchos caminos. Yo diría que el único camino hacia Dios no es el Papa, y en este caso hay que entender que hay que apostarle por donde uno crea que es. Nada está escrito, simplemente es póngase la mano en el corazón, sea instintivo, encuéntrese con gente que no ha visto y el mundo lo va a llevar. Usted no sabe dónde, pero sí sabe dónde empezó, y eso es lo que pasa hoy. O sea, estas comunidades pueden trascender lo que hacemos como bibliotecas. Hablamos de web 2 o de web social. Esa es una discusión que se está dando en el mundo, y uno diría, listo. Unos dicen que la web 2 es una moda, que no existe, otros que sí. Bueno, lo importante es que todo este desarrollo, que todas estas oportunidades se dan en un marco donde ya el usuario puede participar. Ya el usuario no es solamente el usuario que va y consulta, que va y consume, ya es un usuario que puede dejar sus opiniones, que puede generar contenidos, y que tenemos que entender que eso se puede generar. ¿En qué? En cambios frente a dos cosas. A mejorar servicios que tenemos en las bibliotecas, porque se pueden fortalecer mucho, y a generar nuevos procesos, ¿sí? Nuevos procesos que tenemos que pensar cuáles van a ser. ¿Cómo estamos usando esas herramientas? Y la operatividad de los sitios. Eso hay que discutirlo, y hay que discutirlo como comunidades. Eso finalmente es bien visto, pero también es muy sano. ¿Por qué? Porque son las comunidades las que nos dicen hacia dónde se debe seguir. Una cosa es la directriz y otra cosa es lo que la comunidad en la práctica logra entender, y eso es muy importante. Hoy estamos apostándole a eso, a que sean comunidades al interior de la biblioteca pública piloto las que nos permitan decir qué usos le vamos a dar a esas tecnologías y hacia dónde vamos a caminar. Porque este modelo funciona en la Loma, pero no tiene que funcionar en otra filial. Sencillamente, ¿por qué? Porque ni es el mismo territorio, ni son las mismas personas, ni es la misma persona la que lo hace, y a cada quien le va a doler distinto. Entonces es pensar en que si usted piensa hacer algo así, en la particularidad de lo que hace, cómo lo construye. Alguien me decía que esto es muy punquero, muy reaccionario, y yo decía, sí, rapémoslo. O sea, finalmente creo que hay que pensar esto, pensar las bibliotecas y la cibercultura. ¿Qué vamos a hacer nosotros con eso? Porque en lo local ya tenemos definido muchas cosas, y es que los jóvenes están participando, los jóvenes se están expresando, y al expresarse son seres humanos más sanos, y ese lugar de expresión y de encuentro es una biblioteca pública. Pero más allá de esto, necesitamos como instituciones definir qué vamos a hacer con estas tecnologías y lo que podemos construir. ¿Por qué hablo de tejido social? Sencillamente por una cosa, y es que con la violencia se rompen muchos detalles, se rompen lazos, se rompen afectos, y esa violencia hace estragos en el mundo, y lo hace aquí, lo hace en África, lo hace en Europa, lo hace en cualquier parte. Eso que se rompe es lo que hay que tratar de tejer otra vez, y hoy ver que una comunidad de 15.000 personas está de cara a lo que hacemos en esa biblioteca es la posibilidad de decir que podemos hacer cosas más allá del servicio bibliotecario. No podemos afirmar que el hecho de que esto ocurra es negar que el conflicto existe. No podemos decir que el hecho de que esto ocurra es que el conflicto no va a ocurrir. Los problemas del ser humano van a seguir, aquí y en cualquier parte, por más preparado que esté. Lo que nos pasa es que tenemos que pensar en cuáles son las herramientas que le estamos dando a los usuarios para que asuman esa realidad. Si estos usuarios hoy están publicando en internet sobre sus localidades y lo hacen mal, nos alegra. ¿Por qué? Porque sencillamente, si lo hacen mal, hay que pensar en que como bibliotecas podemos ¿qué? Pensar en que debe haber un acompañamiento en redacción de textos y en composición. No nos preocupe tanto si escriben bien, lo importante es que lo expresen. O sea, la forma creo que tiene un proceso más largo que lo que pretendemos de entrada. ¿Qué tenemos hoy? Hoy necesitamos participar y construir en comunidad. Uno, el reto más grande, ajustar la misión y la visión a las nuevas realidades. Cuando la UNESCO nos creó, nos presentó un modelo de biblioteca que era importante en su momento. Y ahora que cumplimos más de 50 años como biblioteca piloto, que coordinamos la red de bibliotecas de la ciudad de Medellín,
que estamos participando en procesos de ciudad y de nación, necesitamos redefinir frente a estas nuevas realidades tecnológicas qué queremos hacer. Por eso me sorprende lo que les decía ahorita, o sea, ustedes van en un camino y es sumamente grande e interesante. Yo lo estoy haciendo desde abajo, desde una biblioteca ubicada en una vereda, por allá en un sector muy lejos, hacia arriba, desde las comunidades de práctica. Y ese es el reto, que la institucionalidad, que la biblioteca pública piloto, que la red de bibliotecas de Medellín entiendan que hay muchos caminos y que podemos apostarle a todos, pero en acuerdo, no en excluirnos. Es en la posibilidad de entender que podemos construir cosas. Pensar la biblioteca con relación al buen uso de las tecnologías. Lo importante es que se usen, no que tanto van a durar. O sea, si se dañaron, que se dañen usándose. Y eso es lo importante. Pensar el modelo de biblioteca con relación a las comunidades y las necesidades locales. No toda biblioteca funciona bien no porque un modelo de biblioteca, por ejemplo, funcione aquí, tiene que funcionar en otro lado de la misma manera. Eso lo conocen más ustedes. Pueden mostrarnos estándares, pueden mostrarnos cómo se hace, pueden mostrarnos experiencias, pero cada uno la construye y desde su práctica. Y lo valioso es que sea desde su práctica, desde lo que siente. Porque es lo que se siente, es la experiencia lo que permite que algo sea exitoso. No es un modelo teórico, es la experiencia, y eso es lo que hemos entendido en esto. Retos de la biblioteca frente a la web social. Hay una cosa que se llama el sistema de información local, que es un estándar en bibliotecas en el mundo. O sea, aquí ¿qué pretendemos? Es generar contenidos, lo que llamamos el club, que es Sistema de Información Local de la Biblioteca Piloto, pensado en términos de contenidos locales útiles. Porque yo no me gano nada con que los contenidos estén ahí, pero a nadie le sirven. O sea, una cosa es lo que yo creo y otra cosa es qué tanto los van a usar las comunidades con relación a lo que necesitan realmente. Entonces, si no aparecíamos en los mapas, una de las tareas que nos tocó hacer era decir, listo, vamos a georreferenciar con Google Maps, con Google Gear, con Panoramio, con una cantidad de herramientas libres, las casi 360.000 fotografías que hoy tenemos después de 2 años de la Loma. O sea, ¿cómo construimos eso ahí? Todavía no se ha hecho todo. Estamos tratando de medir cosas y ver qué consecuencias tiene frente al servicio y frente a esas imágenes. Pero hoy tenemos más información en 2 años de ese territorio que en los últimos 60. ¿Y lo tienen quiénes? Los usuarios. Los usuarios que le están contando a los más jóvenes su versión de la historia o la manera como se acercaron o entendieron su propia historia. Derechos digitales. Una de las cosas que nos preocupa es esto. La información que usted monta en internet es de quién. Y es importante. Es de su comunidad, es de todos, es para todos. O sea, creo que hay discusiones que hay que dar. Y hay que darlas, ¿por qué? Porque es lo más sano. O sea, la información de usuarios que implica en la red, o por lo menos que implicaría la información de mis usuarios en ese territorio, bajo esas condiciones, en línea, para cualquiera de los actores de un conflicto. Entonces es pensar qué tanto se puede potenciar y pensar qué tanto podemos apostarle a construirlo participativamente. O sea, qué existe en red y qué no existe en red. Y por qué lo que existe en red sí puede aportar a la identidad, a la generación de lazos y identidad. Esto es lo que hacemos. Básicamente es un servicio pensado en términos de ¿qué? De las comunidades. Hoy tenemos presencia en esa red de bibliotecas, en esas más de 30 bibliotecas en la ciudad de Medellín, unidas por red, inclusive los parques de biblioteca. Pero lo importante es las bibliotecas que tenemos en los sitios alejados, o sea, las bibliotecas en las periferias. O sea, como en este caso una biblioteca ubicada en una vereda. ¿Por qué razón? Porque el real impacto que tiene la biblioteca pública está en condiciones a las que no todo el mundo puede llegar, por desplazamiento, por lo que implica el transporte, los costos del transporte, por las condiciones de acceso a educación, de acceso a tecnologías y a infraestructura. O sea, estamos hablando de que 2 personas atendemos
entre 54 y 60.000 personas en un año. ¿Eso qué implica? Que aquí hay que ser magos, y hay que ser magos con la misma gente. Hay que entender que todos estamos ahí para lo mismo, para mejorar condiciones. No sé, hay que agradecerle a la gente que ha hecho esto posible, sobre todo pensando en esa comunidad de La Loma, en la gente que maneja software libre, que nos ha ayudado a pensar mucho qué podemos hacer y a qué podemos apostar. O sea, una cosa es que hayan alianzas estratégicas y otra muy distinta es que esas alianzas puedan mejorarse. O sea, creo que todos podemos estar en un mundo donde tanto lo corporativo como lo libre pueden ponerse de la mano a ver qué se puede apostar. Eso es importantísimo. O sea, muchas de estas herramientas que utilizamos no hay que pagar por ellas, están ahí. Quería felicitarte y contarte, felicitarte porque todos los días converso con un ciudadano colombiano, Giovanni de Jesús, y me dice de estos barrios y de estas difíciles situaciones que ustedes viven en su país. También me ha contado el gran progreso que han tenido en esto de las comunicaciones y la web. Sin embargo, quería decirte que a raíz de esto, yo soy historiador, ya tengo 5 libritos por ahí escritos de mi tierra, y que he aprendido en el día de hoy contigo, de no haber aprovechado lo que nosotros tenemos en los contenidos locales, de haber puesto estos temas, que son 4 o 5 que hemos investigado, que yo he investigado, de haberlo puesto en la web. Ha sido muy interesante tu charla, he aprendido mucho de ti, te he escuchado con bastante atención. Me has entregado varias herramientas como para poder yo poner en mi práctica mi tema, que es el tuyo también, que es la historia y el patrimonio. Que a través de la biblioteca, mi biblioteca, el lugar donde yo trabajo, donde yo quiero, y más encima me pagan por trabajar en un lugar que me agrada, he aprendido a desarrollar el patrimonio y la historia. Es algo parecido a lo que haces tú, pero sin embargo no he utilizado esta herramienta de poner, ya sea yo investigué, suponte tú, la construcción de la balsa de cuero de lobo origen chango, una actividad típica que hay aquí en el norte que se llama rodeo de burros, actividad típica en el norte del país. He investigado todo lo que es la historia de Freirina y ahora otros libritos más de contenidos locales. Así que te quiero felicitar y sobre esto porque he aprendido con tu charla, con tus antecedentes que has dado. Creo que me voy fortalecido con la charla que tú diste en el día de hoy. Te agradezco, Gabriel. Respondiéndote algo, creo que es importante pensar algo que ya hemos estado construyendo, y es la posibilidad de decir, bueno, las bibliotecas son solo para los bibliotecólogos y para los bibliotecarios. O sea, ¿qué otros escenarios pueden participar de las bibliotecas? Y eso es un reto. O sea, cuando uno se entrevista con algunos de ustedes, no he podido sentarme con todos, uno se encuentra que hay gente que tiene una profesión distinta a esa idea clásica de que la biblioteca es solo para bibliotecarios o bibliotecólogos o documentalistas de la información, ¿sí? O sea, eso hay que darle más allá en la posibilidad de construir. O sea, en este caso hacemos una cosa y es el ejercicio de la historia, pensado desde las tradiciones, pero pensado desde una cosa que en este momento creo que tiene en lo particular 2 retos. Uno, pensar las bibliotecas de la ciudad de Medellín con relación a las tecnologías y cómo podemos aportar a eso, a los proyectos que ya se vienen realizando desde la institucionalidad, que son la red de bibliotecas, Medellín Digital y otras cositas que son sumamente grandes, desde lo pequeñito. O sea, porque uno desde lo que hace cotidianamente puede aportar a lo grande. Al igual que ustedes aquí, desde lo que hacen en cada una de sus bibliotecas, pueden aportar a la idea de nación chilena y a lo que están construyendo. Y eso es interesantísimo. Por ejemplo, me alegra mucho ver que están pensando en un bicentenario de contenidos locales. Nosotros lo estamos pensando a nivel de Colombia en términos de un bicentenario, pensando el bicentenario. La pregunta es, ¿lo van a pensar solamente en o sea, cuando hablan de contenidos locales, ¿tendremos personas con 200 años? ¿Vamos solamente a pensar 200 años atrás o vamos a también pensar qué implican esos 200 años hoy, aquí, frente al ser humano que está vivo con las realidades que tiene, para que esa historia le diga algo más de lo que pasa?
Creo que, ¿dónde está el texto? Creo que esto hay que pensarlo, y esto puede aportar mucho a la idea de cómo construir contenidos locales. O sea, la internet se viene desarrollando en el mundo, pero también hay procesos de personas, sobre todo en el mundo anglosajón, que vienen construyendo procesos de este tipo. O sea, cómo se construye la historia digital. Hace un mes venimos construyendo con historiadores de la Universidad de Antioquia, con estudiantes, la posibilidad de construir una idea que traía aquí en unas tarjetas de presentación, porque sé que no me voy a poder sentar con todos ustedes, pero quien esté interesado en esto creo que las puede mirar. Básicamente, ¿qué pensamos en este sentido? Era construir un concepto que se llama ciberhistoria local, ¿sí? La ciberhistoria local como una posibilidad de acercarnos a que estas herramientas tecnológicas puedan aportar ya no solamente a las bibliotecas y a los bibliotecólogos, sino que también puedan aportar a la gente de ciencias sociales y humanas, especialmente historiadores. Necesitamos que estas herramientas empiecen a mirar cómo se aporta a la formación del historiador, cómo se aporta a los procesos de investigación y cómo se aporta a la difusión de las disciplinas. Pero no solamente se queda en la historia, se queda en cada una de las disciplinas que cada uno de ustedes tiene, y eso hay que construirlo. Esto es un proyecto que está en construcción y que lleva varios meses, pero lo pensamos en términos de que lo que tenemos que hacer, así como hoy hacemos rescate de lo local, creo que el próximo paso que sigue es formar gente de las ciencias sociales humanas que se acerque a las bibliotecas y que en vez de ser las autoridades en términos de la historia, de una historia oficial, sean las mismas comunidades las que construyan su propia historia, y que esos alfabetizadores digitales, esos facilitadores de las ciencias sociales humanas y de cualquier disciplina, sean quienes orienten o fortalezcan lo que las comunidades tienen que decir frente a ellas mismas. O sea, porque creo que lamentablemente como historiadores nos leemos a nosotros mismos y en grupos muy cerrados, pero con relación a lo que puede implicar dar el paso hacia estos medios, hacia generar contenidos locales útiles para las comunidades, es empezar a entender que la historia de América Latina tiene que reescribirse desde los barrios, desde los sitios más alejados y desde las localidades. Hoy puede ser el Bicentenario, mañana puede ser otro tema, pero lo importante es empezar a que la gente escriba su propia historia y que la utilicemos para lo que queremos utilizarla, como una herramienta, no como algo que se quedó en anaqueles y que sencillamente la leyeron los historiadores y punto. Creo que es por ahí. O sea, es necesario seguir pensando críticamente en lo que hacemos todos los días. Si alguno está interesado en esto, los puede reclamar mis tarjetas ahorita y después nos pondremos en contacto, porque no, creo que es imposible sentarnos a solucionar muchas de las dudas que todos tienen y a conocerlos a todos, porque el poco tiempo que se esté aquí no me va a alcanzar para, de por sí no he alcanzado mucho para sentarme con todos. Acá hay otra pregunta. Marichivo, encargado del laboratorio. No me llama mucho la atención el tema de cómo logran, primero, motivar a las personas para poder lograr estos grupos donde rescaten información, ¿cierto? Y lo otro, el tema de la foto, que rescatan, o sea, la cantidad de fotos que ustedes tienen. ¿Cómo motivan a las personas a hacer esta enorme cantidad de información que tienen ahora, y que de verdad que en tan poco tiempo me llama mucho la atención? Independientemente de su condición social, de su lugar en la sociedad, de su economía, de su familia, de sus ancestros, de su ideología, de su religión, en cualquier condición y en cualquier espacio que esté en la Tierra tiene algo que decir. O sea, todos tenemos algo que decir en el mundo, y la posibilidad de decirlo en unas condiciones como estas lleva a que sea la posibilidad de exorcizar una cantidad de situaciones difíciles que tenemos. O sea, es la posibilidad de pensar a decir, bueno, lo más importante primero es sentarnos a conversar, pero no como, o sea, no como funcionarios solamente. O sea, verlo como muy humano, como la posibilidad de sentarnos con el otro y entender cuáles son sus necesidades, porque finalmente a veces planteamos programas que están por fuera de las necesidades del usuario y dicen, no, es que no hubo convocatoria, hubo la inversión, no llegó la gente. ¿Por qué no llegó la gente? Porque hay que planear desde cara a la posibilidad de escuchar al otro
de que el otro sugiera, de que sencillamente uno está con el otro trabajando y construyendo eso. Y en esa posibilidad de construir con el otro, lo más importante ahí es lo que hablaba Didac ayer y lo que todos ya conocemos, es conversar, la posibilidad de encontrarme con el otro, de que el otro baje las armas y no se resienta porque le están preguntando, y que entienda que es honesto el hecho de sentarse a ver quién es usted o quién soy yo, porque también nos identificamos mutuamente. O sea, la biblioteca se convierte básicamente en la posibilidad de encuentro. La biblioteca es el lugar de encuentro, en un espacio donde no hay parques, donde no hay andenes. Es una biblioteca. ¿Por qué es el lugar de encuentro? Porque es el único sitio público abierto al público todo el tiempo. Y porque es la posibilidad de que los jóvenes se acerquen, porque muchos de estos podrían estar en las esquinas o en otras cosas, pero están ahí. Y están constantes porque ahí los escuchan más que en las casas a veces. Y resulta no doliéndole el mundo a partir de tener que escuchar a sus propios usuarios. Porque no es el mismo bibliotecario que se levanta en la mañana y va a trabajar que el que llega por la noche y tiene un compromiso de tenerse que quedar fines de semana o en horas extras o en su tiempo a ver cómo hacemos para que esto empiece a articularse. Los medios ciudadanos son una gran estrategia, o sea, la posibilidad de que la gente pueda publicar. ¿Qué podemos aportar como bibliotecas? Es la posibilidad de, bueno, démosle las herramientas, démosle los equipos, enseñémosles a manejar cámaras fotográficas, cámaras de video, hacer audio digital, por lo que llaman podcast, y a la posibilidad de que los contenidos puedan ser montados en línea. Pero sensatamente, o sea, maduremos cómo eso se puede hacer. Porque no toda entrevista que hemos hecho, por ejemplo, en este caso, puede ser montada en línea. Hay entrevistas que tienen reservas de 80 años, por las implicaciones que tiene la violencia en sus hijos y en sus familias, y eso es clarísimo, y eso hay que respetarlo. Pero es en ese ejercicio de aprender a manejar las herramientas que hay que enseñar una actitud ética frente a lo que estamos haciendo, que hay que enseñar una actitud responsable frente a no tomarle foto a alguien que no quiere que se la tomen, frente a no publicar algo que el otro no acepta, frente a dialogar con el otro. Es la posibilidad de que un grupo de muchachos al inicio son vistos como gente rara que está por la loma tomando fotos en medio de un conflicto, y que en el tiempo se vuelven tan habituales porque en el imaginario son un grupo de desocupados que se mantienen metidos en internet, como si internet fuera una pérdida de tiempo. Igual que esta idea del concepto de la cibercultura, de la web 2.0, parece que hay una idea generalizada de que si usted va a construir un proyecto informático o pensado en términos de esos servicios, le van a mandar a la persona que más tiempo tiene, porque es que yo estoy muy ocupado. O sea, esto requiere un trabajo constante de leer, de interactuar y empezar a ver cómo esas herramientas le dan opciones al usuario, sobre todo de expresarse. Cuando uno se expresa es un ser humano más sano, pero cuando uno no puede expresar lo que siente, es complicado. La atención es que el libro como que va quedando de lado con la tecnología. Si lo miramos desde la juventud, la niñez en este momento, vemos mocosos de 4 años que se manejan en el mundo. A la larga a ellos les interesará tanto el libro o tendrán más a los Creo que no podemos definir qué va a ser del futuro del libro en ese caso. Lo importante es que ya se está leyendo. O sea, por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo importante? Que los pelados están escribiendo, ya no escriben en papel, como antes, ya simplemente elaboran sus posts y publican sus textos. El formato es más versátil digital, él va a tirar para lo más versátil. O sea, es muy difícil, por ejemplo, pretender que uno va a hacer una estadística manualmente que pueda utilizar, por ejemplo, hoy las tablas de cálculo, lo habitual, y más tiempo y más desgaste. Lo que pasa es que estos son aliados, los libros finalmente, yo creo que, porque el problema que tenemos frente a los contenidos ocurre, pero en mi país ocurre que hay algo que se llama el gran hermano, o sea, Google, que no tenemos el libro porque se dañó, porque se lo robaron, porque no hay... El gran hermano nos va a decir, pero cuando uno mira eso, uno dice, es cierto, porque hay una cantidad de avalanchas sobre... Un buen investigador puede ser buen investigador, no solamente en los libros y los archivos, sino también en lo virtual, pero tiene que aprender a identificar. Y eso depende de qué, cómo estamos construyendo desde las bibliotecas, desde el oficio de la biblioteconomía, cómo se están pensando esos procesos de acceso a la información. Porque uno dice, vamos a montar contenidos locales,
Creo que hay una pregunta de Fernando Juárez, una afirmación que hablaba de la calidad en los contenidos con relación al proceso de búsqueda en España. O sea, hay que pensar en los contenidos, cuál es la calidad de lo que se está montando ahí, cuál es la idoneidad de lo que existe ahí. Son muchas posibilidades, pero hay que ser, creo que, por un lado, pensar en los contenidos y por otro lado en que los aliados directos en este proceso son no solamente los padres, sino también la escuela tradicional, cómo se está formando a los pelados. Porque si es más fácil googlear algo, copiar y pegar, sin entender siquiera qué le dice y solamente dándole relevancia al primer resultado que le apareció en Google, porque es que si está en Google es cierto, murió. O sea, la construcción que usted está haciendo como conocimiento es como cuando usted se enamoró solito. Así de sencillo, se enamoró solito, se desenamora solito. ¿Por qué? Porque nunca le preguntó al otro cómo hacemos, cómo nos encontramos, cómo dialogamos. Eso mismo va a pasar, o sea, estamos formando gente cómo, porque así como la internet es un mundo de posibilidades, también es un mundo de grandes trampas que hay que entrar a allanar en su momento, o sea, según las necesidades de cada uno. Mira, yo soy Nelson Moroso y vengo de Montepatria, cuarta región, Chile. Y la verdad, más que hacerte una pregunta, quería comentarte que nosotros felizmente estamos participando de un programa que se llama Memoria del Siglo XX y que trata de rescatar aquellas historias invisibles de aquellos héroes anónimos que no tienen el espacio, que pasan de repente desapercibidos, y esos héroes son locales. Y me da mucho sentido lo que tú dijiste esta mañana, porque en realidad es lo que queremos hacer. Y cuando tú ves que la gente participa, cuenta su experiencia, le interesa participar en comunidad, cuando son ellos mismos quienes definen sus temas, como tú bien lo planteabas al principio, que sea la propia comunidad que te diga: yo quiero investigar esto, yo quiero rescatar esto, esta historia local a nosotros nos interesa porque tiene sentido. Y más que nada quería felicitarte y decirte que la Biblioteca de Montepatria está participando de este programa junto con mi encargada, la señora Juana Cortés, que está por ahí, en la localidad del Palqui también, y hay muchas otras bibliotecas que también están participando a lo largo de Chile como experiencia piloto, y yo creo que eso le da sentido a la tecnología. La idea es que esta experiencia, ¿no es cierto?, puedan incluirse en la red y estar a disposición de todos los habitantes de Chile y del mundo. Gracias.